La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El adelanto electoral en Cataluña se ha cobrado ya una primera víctima política, que son los presupuestos generales del Estado para este año. La convocatoria electoral en Cataluña altera de forma clara el tablero político y lo que corresponde, lo que toca después de leer los acontecimientos y siendo realistas, es realmente aprovechar estos trabajos y estos preacuerdos que hemos llegado con algunas formaciones políticas para trabajar en los presupuestos de 2025. Es lo que es sensato y es lo que estamos ya empezando a trabajar después de esta vertiginosa realidad que todos los días nos convoca. El gobierno renuncia, por tanto, a intentar aprobar los presupuestos para 2024. Lo ha confirmado al inicio de hora 25 aquí en estos micrófonos la vicepresidenta y responsable de los presupuestos, María Jesús Montero. La política española entra en una fase de excitación electoral en la que se van a cruzar ejes e intereses. Abril, elecciones en Euskadi. Mayo, elecciones en Cataluña. Junio, elecciones europeas. 3 elecciones de aquí a verano. Primavera electoral de altísimo voltaje. Y lo más paradójico de todo es que no hay ninguna garantía de que, contados los votos, el resultado de las urnas aclare o despeje el escenario para una legislatura de mayor estabilidad. Ninguna garantía. Lo que le faltaba, aparte de la opinión pública y publicada en España, era imaginar siquiera a Puigdemont como cabeza de lista de unas autonómicas anunciadas esta tarde, cuando todavía ni se ha aprobado en el Congreso la ley de amnistía, que se vota mañana en la Cámara Baja y todavía tiene que pasar por el Senado, volver al Congreso. El tiempo dirá si los comunes han medido bien las consecuencias de este órdago que le han echado a Esquerra. Han tumbado los presupuestos, Esquerra ha anunciado el adelanto electoral. El tiempo dirá. De momento, el gobierno central, del que forman parte los comunes, se queda sin presupuesto para este año. Decía Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición que un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina. Ea. Aunque nada le llenaría más el surtidor al PSOE de combustible político que un buen resultado en Cataluña. Y la hipótesis de que ella vuelva a ganar en las autonómicas. Veremos. Efecto mariposa, con origen en el hard rock de Tarragona. ¿Quién nos lo iba a decir hace una semana? Y por cierto, ¿quién le iba a decir a Isabel Díaz Ayuso que le iba a venir Dios a ver en forma de Per Aragonés? Miércoles 13 de marzo y en la mesa del análisis esta noche 4 periodistas. Ana Pantaleoni, redactora jefa del País en Barcelona, responsable de la edición en catalán del diario. Ana, buenas noches. Buenas noches. Esther Vera, directora del diario Ara. Esther, buenas noches. Hola, buenas noches. Manuel Rico, periodista, corresponsal en España de Investigate Europe. Rico, muy buenas noches. Buenas noches. Y Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Enric, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Las claves del adelanto electoral en Cataluña. Xavi Abello. Pero Aragonés ha decidido dar la sorpresa y convocar las elecciones ante la perspectiva de unos últimos meses de mandato en los que hubiese tenido muy difícil aprobar cualquier medida tras constatar hoy el rechazo a sus presupuestos. En una comparecencia ya en tono electoral ha acusado de irresponsables a los partidos de la oposición por tumbar unas cuentas con un salto importante en inversión, las más altas de la historia en Cataluña. El proper 12 de maig, la ciutadania de Catalunya triarà entre la responsabilitat o la irresponsabilidad. La ciudadanía escogerá entre responsabilidad o irresponsabilidad. Es la idea que Aragonés proyectará a partir de ahora sobre partidos como Junts o como los comunes, sus socios principales a lo largo de esta legislatura, que hoy le han quitado esa sensación de estabilidad o de poder fraguar pactos que hasta ahora había podido mantener, no sin pocas dificultades. El gobierno está convencido de que los comunes hacía ya muchos días que habían decidido vetar los presupuestos, pasara lo que pasara, y que el famoso macrocasino del Hard Rock era solo una excusa para ejecutarlo. Han sido muchas semanas de negociación y los comunes habían advertido desde el inicio que frenar este proyecto era una condición indispensable, y al contrario de lo que defiende el gobierno, creen que tenían toda la capacidad política para hacerlo. Su líder, Jessica Albiach, le ha acusado de someterse al PSC y de ser incapaz de construir mayorías. Hemos visto a un presidente que centrifuga responsabilidades y que actúa como si tuviese mayoría absoluta, cuando en realidad lo que tiene y lo que tenía era una minoría absoluta. Por eso tengo que reconocer que convocar elecciones es la decisión más coherente.
El PSC, el único partido en apoyar hoy a Aragonès, también ha cargado contra los comunes por ponerse intransigentes con una cuestión que en presupuestos anteriores sí habían tolerado, pero una vez apretado el botón electoral, Salvador Illa no ha dudado en presentarse como alternativa. Cuanto antes voten los catalanes, mejor. Celebramos el anuncio de convocatoria electoral para el 12 de mayo. Cataluña necesita un nuevo gobierno, Cataluña necesita un presidente, no un candidato. Todo esto ha pasado tras una sesión en el Parlamento muy tensa, en la que, por cierto, Aimar, esta historia ha estado cerca de cambiar y de ser totalmente diferente, porque cuando todo estaba preparado para la votación este mediodía, la presidenta del Parlamento, Anna Erra, de Junts, ha decidido suspender el pleno de forma unilateral. Acabat el debat, suspenem la sessió i farem la votació a 3:45 de la tarda. Erra ha justificado que la votación estaba prevista para unas horas más tarde, un movimiento que ha evitado de facto que los presupuestos pudieran superar el debate de hoy de carambola, un poco a lo casero, digamos, y es que se sumaban dos circunstancias. Una diputada no adscrita, que fue expulsada por Junts hace unas semanas, había anunciado su apoyo a las cuentas, y además faltaba un diputado de Vox en el hemiciclo, que son, por lo tanto, apenas 2 votos, pero que hubiesen podido probablemente cambiar el resultado de unas cuentas finalmente rechazadas por la mínima. A pesar de, con este resultado, pues a pesar del hermetismo del Govern, según aseguran algunas fuentes, la decisión de Aragonès de convocar elecciones la meditó desde hace ya una semana. Bueno, pues aquí estamos. Decíamos, efecto mariposa con origen Hard Rock Café. Claro, hoy Hard Rock a secas. El Hard Rock Café es la cadena de restaurantes esta. Claro, hoy muchos españoles han enterado de que había un proyecto con nombre de restaurante para turistas que era capaz de poner patas arriba la política catalana y por consecuencia la política española. ¿Qué es exactamente este proyecto? Este megacomplejo turístico con casino proyectado en Salou, Tarragona, una tramitación que ya está en marcha, que los comunes habían puesto como línea roja, hasta el punto de que han terminado tumbando los presupuestos. ¿Qué es esto del Hard Rock? Ser Tarragona, Eva Hidalgo. Un macrocomplejo de ocio y turístico situado al lado de Portaventura. Esta es la esencia del Hard Rock Costa Dorada, un proyecto que hace 12 años que nació y que está muy lejos aún de poder poner la primera piedra. Aún está pendiente de aprobación la planificación urbanística, pero para ello son necesarios distintos informes técnicos de la Generalitat, que hace meses que tendrían que estar listos. El Gobierno puede recular y paralizar el proyecto por las indemnizaciones millonarias a las que tendría que hacer frente, pero sí que está dilatando los plazos, porque así, mientras tanto, continúa en un cajón. De hecho, Esquerra nunca lo ha querido, y en el último acto público que se hizo en defensa, en el que participaron los ayuntamientos y las patronales turísticas, el gran ausente fue el delegado del Gobierno en Tarragona, que evitó salir en esta fotografía conjunta abanderándolo. El sector turístico lo defiende, argumentando el impacto económico que tendría para la zona y los centenares de puestos de trabajo que se crearían. En el otro lado está la plataforma contraria, la responsable del revés judicial de hace 5 años. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña paralizó la tramitación urbanística y se tuvo que empezar casi de cero. Sus razones son el impacto paisajístico y el gran consumo de agua en plena sequía. Lo que empezó en 2012 con otro nombre, Barcelona World, con 6 complejos y muchos casinos, ha acabado reduciéndose, cambiando de promotores urbanísticos, pero continúa igual encima del papel y a años luz de ser una realidad. Y ha acabado siendo el motivo de un adelanto electoral en Cataluña. Desde hace 14 años no hay unas autonómicas en Cataluña que no sean elecciones anticipadas. Y convocadas ya estas autonómicas, lo que entrará en juego ahora son los cálculos de cada uno. Jefa de informativos de la SER allí en Cataluña, Mónica Peinado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pere Aragonès ha convocado las elecciones el primer domingo que le permitía el reglamento porque cree que esperar solo le habría supuesto más desgaste y además la premura juega en contra de los rivales de Esquerra Republicana. Junts no tiene claro quién será su candidato, la CUP está en pleno proceso de reconstrucción y en sus cálculos Esquerra Republicana también espera que el caso Koldo e incluso la aprobación de la amnistía pueda restar votos a los socialistas en Cataluña. El último barómetro del Centro de Estudios de Opinión daba como ganador de unas hipotéticas elecciones catalanas al socialista Salvador Illa, con 10 escaños más que Esquerra Republicana y 20 más que Junts. El PSC confía en que el desgaste que ha supuesto el enfrentamiento entre Junts y Esquerra, especialmente en los 2 últimos años, les beneficie. Salvador Illa ha dicho que los catalanes tendrán que decidir entre si quieren pasar página
o volver al pasado. A Junts la convocatoria de las elecciones les ha cogido a contrapié, sin un candidato claro, por eso han puesto hoy sobre la mesa la opción de Puigdemont. En el partido confían en que Esquerra Republicana acabe sufriendo en las urnas el desgaste de gobernar en solitario y que el electorado independentista les pase factura por haber apoyado al gobierno de Sánchez desde su punto de vista sin haber exigido grandes contrapartidas. En Comú Podem cree que el adelanto electoral les puede ir bien. Albiach quiere repetir como cabeza de lista y habrá que ver si la exalcaldesa Ada Colau juega algún papel en la candidatura. Ahora mismo los comunes están fuera de la Generalitat y en el Ayuntamiento de Barcelona los socialistas no acaban de contar con ellos para gobernar y no se entienden con Esquerra Republicana. De hecho, fuentes del gobierno catalán apuntan que Ada Colau y su situación en el consistorio de la capital catalana han sido determinantes en la decisión de los comunes de no votar las cuentas y forzar elecciones. Estos son más o menos los cálculos. Veremos cómo acaban saliendo las cuentas. Veremos. Gracias, Mónica. Ana Pantaleoni, redactora jefa del País en Barcelona. ¿Por qué? Hay una pregunta que encierra muchas claves políticas y es ¿por qué Aragonés no ha seguido con presupuestos prorrogados? ¿Por qué se arriesga a unas autonómicas un año antes de lo previsto sin garantías de que vaya a repetir como presidente? ¿Hay respuesta a esto? Creo que él sabía que hoy se ha dado cuenta de que no le iban a aprobar los presupuestos y que eso iba a arrastrar lo que ha pasado después en la decisión de Pedro Sánchez de prorrogar. Pero es que él no puede hacer otra cosa. Yo creo que estamos ante un gobierno muy débil, con una sequía tremenda, una situación muy difícil, pero claro, no ha contado con el apoyo. Yo creo que él confiaba en una llamada que convenciera a los comunes, una llamada que parece no ha llegado, es decir, los comunes han mantenido su independencia en Cataluña, como decían desde el principio, y por algo que puede resultar un tanto absurdo como puede ser un proyecto que lleva más de 10 años a la espera y que seguimos esperando, que ante un gobierno que les decía nosotros no lo vamos a ver, de alguna manera les estaba diciendo no lo vamos a hacer, pues Cataluña se queda sin presupuestos, Cataluña y de paso España también, y nos lleva a pensar también que bueno, que los presupuestos no deben ser tan necesarios. Si un día los defendemos a ultranza y al cabo de 2 horas ya no los necesitamos en un lado y en el otro, Esther Vera, ¿cómo lo ves tú? Hola, buenas noches. Yo lo que creo es que los presupuestos son siempre muy, muy necesarios. Lo que pasa es que, bueno, un día dirán una cosa y otro día dirán otra, pero es obvio que necesitaban los presupuestos para continuar, porque es un gobierno que solo tiene 33 diputados en el Parlamento de Cataluña, una mayoría independentista que no es efectiva desde el principio prácticamente de la investidura, y especialmente desde la salida de Junts del gobierno, y hoy ha demostrado Junts que tienen realmente una animadversión con Esquerra Republicana extraordinaria. Tenían que hacer frente a un proceso de sequía que no se puede aventurar que vaya mejor en los próximos meses, y a unos presupuestos del 2025 que serán más restrictivos que estos, es decir, que ahora se podía gastar dinero, realmente se podía quizás hacer una mejor campaña electoral en unos meses, pero la situación era realmente muy precaria para continuar en el gobierno. Juliana. Bueno, vamos a ver, el presupuesto se podría haber aprobado con un cambio de posición final del Partido Socialista o de los comuns / Sumar. Yo sinceramente, quizá porque ya me estoy haciendo mayor, es decir, estos presupuestos, si no se han aprobado es porque el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Socialista Obrero Español no han querido que se aprobasen. Y no se han aprobado porque los comuns y Sumar, partido que forma parte de la coalición de gobierno, en última instancia han querido que no se aprobasen. Porque si lo hubiesen considerado como algo absolutamente necesario, vive Dios que se habrían aprobado. Por favor, que ya somos mayores, ya somos todos un poco mayores, y este país nos ha enseñado mucho de la política en los últimos años, hemos aprendido mucho a interpretar las cosas, ¿no? O sea, esto nos aprueba. Efectivamente hay un juego interno catalán minucioso, interesante, casi con pequeñas piezas de relojería que hay que ir colocando cada una en su sitio para entender bien las cosas, pero es que en última instancia, si el gobierno de España hubiese considerado que era imperativo poder
ordenar el calendario de manera que las elecciones se celebrasen en Cataluña a finales de este año o a principios de enero y que los presupuestos del 2024 se negociasen ahora, habría presupuestos en Cataluña. Si no los hay es porque alguien ha considerado... Si no los hay es porque hay una dinámica específica de Cataluña, sin duda alguna, eso no lo pongo en cuestión. Pero porque alguien también ha considerado que quizá era mejor reordenar el calendario político de este país. Porque ahora lo que tenemos sobre la mesa es lo siguiente, que va a haber el 21 de abril elecciones del País Vasco, el 12 de mayo elecciones en Cataluña y el 9 de junio elecciones europeas. Y a partir del 9 de junio... ya no habrá más elecciones en el horizonte a menos de que se presente una moción de censura en el Congreso de los Diputados que expulse del gobierno a Pedro Sánchez, como le ocurrió a Mariano Rajoy en el 2018. Por lo tanto, todo el marco político español se modifica. Y podríamos entrar en más detalles sobre la situación europea de fondo. Quizás después podemos hacer algún apunte sobre ello. Por lo tanto, mi impresión es que sí, efectivamente, han intervenido en esta situación de hoy los factores específicamente propios de la política catalana, sin duda alguna, pero a su vez el marco general es que, en el fondo, el gobierno de España, es decir, la coalición que hoy gobierna, ha decidido o ha adoptado ante la situación la posición de que quizás era mejor que ahora se vote en Cataluña lo antes posible, que los presupuestos del 24, o sea, que los presupuestos del 23 sean prorrogados y en todo caso se vaya a la negociación de los presupuestos del 25. Después podemos desmenuzar los factores que se van a producir, es decir, se ha remodelado el calendario de la política española. Este es el tema, se ha remodelado. Y esto se ha hecho en una combinación de movimientos entre Barcelona y Madrid. Enrico. Bueno, a ver, yo entiendo lo que, o creo entender parte de lo que quiere decir Juliana, ¿no? Que es si realmente hubiese sido imprescindible. Quiero decir que alguien que tiene la capacidad de negociar la ley de amnistía, claro, tendría la capacidad de negociar o de, en fin, doblarle el pulso, aunque en Cataluña no estuviesen de acuerdo, para pactar los presupuestos, ¿no? Bueno, hay una lógica posible. Luego, es verdad que yo creo que sí que se hicieron gestiones por parte de Sumar para intentar, bueno, pues que hubiese un acuerdo. Y ahí cabe una doble lectura, que o desde Madrid no se controla el espacio de común si realmente tienen más independencia o tienen la independencia que ellos dicen tener, o que realmente bueno, ha sido imposible, y que han influido otros factores, que es un poco el relato que yo creo que en parte está vendiendo Esquerra en Cataluña, ¿no? Que es introducir el tema Colau. En la crónica lo explicabais, ¿no? Que, bueno, pues como Colau de alguna forma no, le gustaría a los comuns entrar en el Ayuntamiento de Barcelona, y eso parece que Collboni no tiene inconveniente en que entre Esquerra, pero es menos partidario, digamos, de que entre Colau, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues que ahí digamos que el factor catalán ha tenido un peso mayor que el madrileño, ¿no? Bueno, yo no sé, visto desde el punto de vista que ha introducido Enrique de la parte de Madrid, ¿no? Desde la parte de Esquerra, que era tu pregunta inicial, bueno, yo creo que ahí sí que tiene lógica, ¿no? Es un gobierno con 33 diputados de 135. Realmente están adelantando las elecciones medio año. Se van a ahorrar el previsible calvario de la sequía y la posibilidad de aprobar proyectos pues está muy, muy limitada, ¿no? Entonces yo creo que Esquerra puede confiar en que a los demás le vaya suficientemente mal como para poder salvar el resultado electoral, ¿no? Incluido, y ahí es muy importante, que ese 40% de votantes del PSC que dicen estar en desacuerdo con la ley de amnistía, pues que realmente eso se manifieste o se traduzca en las urnas, ¿no? Yo creo que es la gran esperanza. Hay que ver qué pasa con ese 40%, ¿no? Jessica Albiach, presidenta de los Comunes en el Parlamento de Cataluña. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Va a ser usted la candidata? Pues, Esta no se la esperaba así, de primera.
No, te tengo que confesar que claro, esto ha sido repentino, porque ahora estaba leyendo algunas crónicas que parece que Aragonés pues ya le daba vueltas hacía unos días, incluso unas semanas, pero nos acabamos de enterar. Yo sí que desde hacía tiempo, le había manifestado al partido que yo estaba abierta y que estaba dispuesta. Pero claro, tenemos que hacer también un proceso de primarias y al final son proyectos colectivos y yo estaré donde el partido me diga, pero yo dispuesta estoy. Vamos a ver, ¿qué les ha llevado a ustedes a tumbar los presupuestos? Sí. Exactamente. Vamos al principio de todo. Al principio. Al principio de todo, que es hasta 16 horas la votación. ¿Qué les ha llevado a usted? Fíjate, si empezamos por el principio, sí que me gustaría decir que en Cataluña, desde el año 2017 hasta ahora, ha habido 3 presupuestos y esos 3 presupuestos, incluso en año electoral, incluso con fuerzas políticas con las que nosotras tenemos pues discrepancias, estos presupuestos han sido posibles gracias a nuestros votos. Por tanto, responsabilidad siempre por delante, entendiendo que además los presupuestos son una herramienta clave para mejorar la vida de la ciudadanía. Ahora, yo creo que también es importante señalar que la política no es solamente táctica y que la política también son principios. Y yo quiero, pues para mi gente, para Cataluña, pues protección para nuestros jóvenes, poder hacer frente a la sequía, que no haya más delincuencia y un modelo productivo que traiga riqueza y que no traiga precariedad. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando entramos a negociar los presupuestos nos encontramos con que el señor Salvador Illa, del Partido Socialista, pone como condición para aprobar los presupuestos que que vaya adelante un proyecto que se llama Hard Rock, que es el casino más grande de toda Europa en Cataluña. Estamos hablando de 1.200 máquinas tragaperras, de 300 salas de juego, que consumiría tanta agua como una ciudad de 30.000 habitantes y que ya sabemos lo que traen los grandes casinos, como si fueran Las Vegas. Trae delincuencia, trae inseguridad y, por tanto, nosotros decimos, y aparte yo le trasladé personalmente al presidente Aragonés hace casi 5 meses, presidente, yo no daré apoyo a los presupuestos si esta es la condición que se pone, porque creo que es un sinsentido y creo que es perjudicial para Cataluña. Y aparte, es que no tiene ningún tipo de sentido en pleno siglo XXI. Es decir, este proyecto tiene más de 10 años. Si ya en su momento no tenía ni pies ni cabeza por todos los impactos que trae, pero yo entiendo que en su momento había una grave crisis económica y la gente, pues estaba desesperada y era, hagamos lo que podamos. Creo que ahora mismo, con un paro estructural estabilizado que hay en Tarragona, que es donde concretamente iría, todavía tiene mucho menos sentido, ¿no? Lo que pasa es que lo que cuentan desde la Generalitat es que precisamente al tener 10 años este proyecto, esto supondría vulnerar una tramitación que ya está en marcha y una pasta en indemnizaciones, básicamente. Fíjate, no es correcto. No es correcto porque ahora mismo lo que falta que es un documento que se llama Plan Director Urbanístico, ¿no? Es una remodelación urbanística que se necesitaría para que eso se tire adelante. Es que es una historia muy larga, pero la historia es que cuando se concedió la licencia a este casino y se hizo el plan director urbanístico anterior, eso fue recurrido a los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia dijo esta parte cae y se tiene que volver a hacer lo que llamamos el nuevo plan director urbanístico. ¿Por qué digo esto? Primero, porque la licencia ha quedado extinguida, por tanto no habría que indemnizar y no hay lucro cesante. Por tanto, tampoco habría que indemnizar en ese sentido. Y la única decisión que falta es que el Gobierno diga si aprueba el plan director urbanístico o no lo aprueba. Y yo aquí es donde le digo, presidente, no lo apruebe. Y él me dice, no, es que tampoco es mi proyecto, pero es la condición del PSC. Y yo digo, pues a lo mejor hay que decirle que no al señor Salvador Illa, porque aparte no entiendo que quiera tirar adelante este proyecto, y menos viniendo de donde viene, me refiero, que ha sido ministro de Sanidad. Estamos hablando de que ahora mismo las adicciones son el principal problema de salud pública que tiene nuestro país, ¿no? Señor Albiach, le pregunta Ana Pantaleoni, que es la redactora jefa del País en Barcelona. Hola, ¿qué tal? Nada, a mí dos preguntas rápidas que me han surgido durante el día de hoy. Entiendo su postura sobre el Hard Rock, la ha explicado muy bien en sucesivas ocasiones y otra vez hoy con el tema de la sequía, el tema de la ludopatía, etcétera. Pero ¿cómo va a explicar a los maestros, a los médicos, a la gente afectada por la sequía, que hoy, gracias a su no, se ha renunciado a 2.400 millones
millones de inversión extra que llevaban los presupuestos, a la gente que le vota, básicamente. Y la segunda pregunta que tengo muy rápida también, ¿en qué medida ha participado Ada Colau en ese veto? Es decir, ¿ha tomado ella la decisión del veto? Fíjate, y empiezo, si quieres, por el final. Nosotros somos un espacio político, un partido político. Por tanto, las decisiones son colectivas. Faltaría, claro, evidentemente que Ada ha participado, porque es coordinadora de los comunes. Yo también soy coordinadora, Candela López también es coordinadora, y luego tenemos, evidentemente, somos un partido político y tenemos una ejecutiva, tenemos un Consell Nacional. En definitiva, todas las personas que formamos parte del espacio político hemos decidido, yo no le diría veto, yo diría respetar nuestros principios y querer a nuestra gente, precisamente, ¿no? Que no se construya, repito, el casino más grande de Europa en Cataluña. Es que estaríamos hablando de ser Las Vegas del Mediterráneo, y yo no quiero eso para Cataluña, y evidentemente yo creo que hay muchísima gente, no solamente de los comunes, sino incluso de otros partidos políticos, que también les parece una auténtica barbaridad. Y sobre lo que hablábamos de los presupuestos en concreto, yo creo que por un lado son dos cosas, ¿no? Por un lado, nosotros nos sentamos a negociar con el Gobierno de la Generalitat los presupuestos del 2024 y vimos una gran falta de ambición, porque aparte hemos escuchado también hoy mentir al Gobierno hablando de unos datos que no son ciertos. Por ejemplo, hablan de 1.200 millones en vivienda, cuando quiero recordar que 500 de esos millones son créditos que todavía pues no están ni aprobados. Hablan de 1.500 millones en educación, cuando la realidad es que no llegan a 700 millones. Hablan que el 30%, fíjate, del presupuesto de sanidad iría a la atención primaria, a los centros de salud, cuando en realidad los expertos y los profesionales te están diciendo que no llega al 18%. Por tanto, por un lado, no son ciertos los datos que nos han estado contando, y por otro lado, yo hoy en mi discurso y antes del voto, porque ha habido unas horas previas, yo sí que he dicho, si el Gobierno nos trae acuerdos como decretos, como modificaciones de crédito, para hacer posibles los acuerdos a los que haya llegado con ciertos sectores, con ciertos colectivos que son positivos para la ciudadanía, nosotros votaremos a favor, como hacemos siempre, Ana, y de hecho tú lo sabes, que nosotras con los presupuestos nunca jugamos. Pero también digo otra cosa. Ahora, hoy ha convocado el presidente Aragonés, ha convocado elecciones. Si los comunes estamos en el futuro gobierno de Cataluña, puedo asegurar que habrá unos buenos presupuestos y que los haremos lo más rápido posible. Sí, pero da la sensación que no han actuado como comunes, sino que han actuado como el resto de partidos, estratégicamente. Ya está hablando de cómo saldrá de estas elecciones. Y la realidad es que, como yo, la remodelación del calendario catalán no la veo. Es decir, ¿para qué? ¿Para volver a estar donde estamos? Es que no acabo de entenderlo. Fíjate, es que yo creo que es curioso, porque en el Parlamento catalán hay 8 partidos políticos. 8 partidos políticos. El presidente Aragonés decide cerrar un acuerdo con el Partido Socialista, con el señor Illa, que decide que su condición para aprobar los presupuestos es construir en Cataluña el casino más grande de Europa, y se nos exige, no sé por qué, a los comunes que demos apoyo a eso. Yo creo que el hecho de que nosotros hayamos dicho que no, pero no solamente nosotros, sino el resto de partidos que forman el arco parlamentario, lo que demuestra en realidad es una gran incapacidad del presidente Aragonés de poder llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, porque evidentemente que yo soy muy responsable, y por eso ha habido presupuestos en los últimos años en Cataluña, pero evidentemente nuestra responsabilidad no significa un cheque en blanco, y menos cuando estamos hablando de un proyecto que lo que hace es destrozar al territorio y dejar a nuestra gente devastada. Señor Albiach, si hubiesen sabido que la falta de presupuestos catalanes iba a derivar en un adelanto electoral en Cataluña, y que el gobierno central, del que ustedes, los comunes, forman parte, tenga que renunciar a sacar unos presupuestos generales del Estado, ¿habrían votado lo mismo esta tarde? Pues fíjate, es que yo creo que hay un dato que se nos escapa, y es que la legislatura catalana estaba agotada desde hace muchísimo tiempo. Yo quiero recordar que el señor Aragonés fue investido presidente con los votos de Junts y con los votos de la CUP.
Es decir, no fue investido con mis votos, ¿de acuerdo? Y aún así, insisto, yo he hecho posible los presupuestos en años anteriores. Por tanto, hace 1 año y medio se rompió el gobierno de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya. Y también quiero recordar, la CUP jamás aprobó unos presupuestos de Aragonés. Por tanto, la legislatura estaba agotada independientemente de cuando el presidente Aragonés convocase elecciones, que le confesaré entre nosotros y ahora que no nos oye nadie, sinceramente pienso que las ha convocado cuando más le ha convenido. Cuando más le ha convenido. Al final era una cuestión de meses y yo creo que él ha elegido este momento y sus motivos tendrá. Tampoco quiero entrar a especular y tampoco nos olvidemos, insisto, de que al final el hecho de que no haya presupuestos hoy en Cataluña, de que haya un adelanto electoral y de que Pedro Sánchez haya dicho que no hay presupuestos en España, yo creo que tiene un responsable, y hay un responsable que se llama Salvador Illa, que pone encima de la mesa que la condición imprescindible para aprobar los presupuestos en Cataluña es el casino más grande y que arrastra con ello a los presupuestos generales. Dígame una cosa, ¿Esquerra llamó a Yolanda Díaz directamente para que ella les pidiera a ustedes que dejaran aprobar los presupuestos? Me permitirás que no te responda. Creo que en todo caso tendría que responder Yolanda Díaz, pero sí que te puedo decir, porque aparte lo habréis visto en medios de comunicación, que ellos lo han comentado abiertamente. Ellos dijeron que lo iban a hacer. Yo le pregunto si lo hicieron. Que te conteste Yolanda. Jessica Albiach, gracias, buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Junts amaga con presentar a las catalanas que nacen de este fracaso de los presupuestos, a las catalanas que nacen de este adelanto electoral. Junts amaga con presentar como candidato a Puigdemont, cosa que no está nada clara. El hecho de que sea factible los plazos de la ley de amnistía. Xavi Abellón. Sí, el partido ha insinuado que Puigdemont podría ser su candidato. De hecho, para hacerlo, para estar en las listas, no tendría ningún impedimento legal. Recordemos que las elecciones de 2021, las que llevaron a Aragonés a la presidencia, ella era el número 1. Por lo tanto, la duda es si podría ser un candidato efectivo, es decir, poder presentarse presencialmente a un debate de investidura. Teniendo en cuenta que la amnistía podría entrar en vigor aproximadamente en mayo y que habría unos 3 meses para alcanzar un acuerdo de gobierno antes de ir a nuevas elecciones, no rechazan que pueda llegar a tiempo. I precisament per alguns que han fet segons quin càlcul de que siguin el 12 de maig, potser aquest càlcul els hi surt una mica esgarriat. Decía Jordi Turull que Esquerra había hecho un mal cálculo pensando que Puigdemont quizás no podría ser el candidato. El expresidente no ha querido confirmar si lo va a ser o no, pero sí ha alentado las expectativas de un regreso a tiempo. Amb el calendari que el president Aragonès proposa, és evident que el debat d'investidura jo hi podré ser present y que em faria molta il·lusió. Es evidente que podré estar presente en el debate de investidura, dicho Puigdemont. El interrogante es si al final no fuese Puigdemont, entonces ¿quién? Sin la amnistía llegando a tiempo, Jordi Turull queda también descartado. No podría repetir Laura Borràs, que fue la candidata efectiva hace 3 años por su condena por el fraccionamiento de contratos, por lo que Junts tendrá que pensar alternativas que incluir en su lista en estos próximos días, a falta de un liderazgo claro. Entre los que estuvieron en el gobierno del procés, quien podría presentarse legalmente porque ya ha cumplido su inhabilitación es Josep Rull. Que se está moviendo mucho últimamente. Que algunas voces apuntan como posible persona de consenso dentro del partido. La decisión estará en las próximas semanas. Claro, es que las elecciones catalanas van a coincidir con la recta final de la ley de amnistía en el Parlamento. Mañana se aprueba en el Congreso, de ahí pasará al Senado 2 meses, volverá al Congreso para ser aprobada definitivamente a mediados de mayo y en ese momento quedará ya borrada responsabilidad penal, administrativa, contable de todos los investigados o condenados en el procés. Pero Puigdemont podría presentarse. ¿Realmente le dan los tiempos? ¿Qué te dicen en el Tribunal Supremo, Pedro Jiménez? Fuentes del Alto Tribunal consultadas por la SER sostienen que no hay causa de inelegibilidad que impida a Carles Puigdemont concurrir a las elecciones catalanas porque no ha sido condenado y no ha sido procesado por delito de rebelión o terrorismo. Además, el proceso electoral y el calendario juegan a su favor. No se requiere su presencia en España para formalizar su condición de diputado. Incluso la mesa del Parlamento está permitiendo el voto telemático a los fugados, tal y como ha hecho hoy con Lluís Puig en la decisiva votación de los presupuestos. Si Carles Puigdemont
Puigdemont tuviera que viajar a España sin la ley de amnistía aprobada. Las fuentes consultadas dan por hecho que el juez Pablo Llarena ejecutaría la orden de busca y captura nacional y ordenaría su ingreso en prisión. Puigdemont se enfrenta hasta 12 años de cárcel por malversación en la causa del Procés. A este sumario hay que añadir otros 2. El primero, la causa por terrorismo, que acaba de asumir el alto tribunal, y el segundo, el sumario que se sigue en Barcelona, el caso Boló, que investiga las conexiones del Procés con Rusia y sobre el que planea una acusación contra Puigdemont por alta traición. Esther Vera, directora del diario Ara, ¿tiene sentido político que Junts intente presentar a Puigdemont? Sí, es más, creo que es el único sentido político que tiene Junts, porque en este momento el gran activo de Junts, que es un partido que de todo el espectro catalán, quien está menos preparado en estos momentos, menos organizado desde el punto de vista electoral, es Junts, pues su gran activo continúa siendo el expresidente Puigdemont. Y además yo no descartaría ni que vaya a las 2 elecciones, cosa que sería probable, que sería posible, que se presentara a las elecciones al Parlamento y a las elecciones al Parlamento Europeo, y después, como máximo el 16 de julio, tendría que decidir con qué escaño se querría quedar. Yo creo que es su gran activo. Y el gran activo, Jordi Turull nos lo dijo hace unos días en Ara en una entrevista. Él nos dijo: lo que tenemos que hacer es continuar el proceso desde la Generalitat con Carles Puigdemont. Juliana. Bien. No, vamos a ver, me reafirmo en lo que he dicho antes. Es decir, Salvador Illa ha sido ministro del Gobierno de España en un momento dificilísimo. Es un hombre de la máxima confianza en estos momentos de Pedro Sánchez. Es un político que está inserto en la lógica del Estado. Es más, se presentarán las elecciones de Cataluña con esta visión. ¿Vosotros creéis realmente que el hard rock es el motivo de que se haya roto la negociación presupuestaria en Cataluña? Yo no me lo creo, sinceramente. Quizá me pilla ya demasiado mayor todo esto, pero no me lo creo. El hard rock para el PSC, ¿qué significaba? Pues significaba presentarse, sobre todo en la provincia de Tarragona, que es importante para los socialistas, porque ha sido siempre una buena base, digamos, de apoyo electoral para el PSC, pues con un partido pragmático, un partido realista, con un partido que está pegado a los intereses más materiales de la gente que de los intereses ideológicos, que es el perfil con el que el PSC quiere acudir a estas elecciones. Ese es el perfil con el cual en estos momentos encabeza los sondeos, y por lo tanto era un símbolo de decir: oye, nosotros estamos por las cosas. Oye, que estas cosas no acaban de gustar a los ecologistas, no acaban de gustar a la izquierda fina. Bueno, pero nosotros estamos por esto, ¿no? Recomiendo una cosa, permíteme el paréntesis. Recomiendo, a la hora de pensar en las elecciones catalanas del 12 de mayo, no perder de vista las elecciones en Portugal. Hoy la política no va de gente fina. La gente fina tiene derecho a voto, y yo creo que es bueno en la ciudadanía normalmente intentar afinar. Pero esto no va de gente fina ya en Europa. Creo que es conveniente empezarlo a interiorizar. Las elecciones en Portugal nos acaban de dar una lección muy clara. Portugal es un país en que la gente, un país modesto, en la que mucha gente pasa con poco, y el día que suben los precios y el día que suben los alquileres, la pobreza llama a la puerta. Y a partir de aquel día, André Ventura obtiene el 18% de los votos. O sea, las elecciones en Cataluña no van a ir de la independencia. Se hablará mucho de la independencia, sin duda alguna, pero no van a ir de la independencia. Sílvia Orriols, que es la alcaldesa de Ripoll, en Girona, es la líder de la formación de extrema derecha independentista Alianza Catalana, ha dejado clara su intención de presentarse, no sé si ella, pero sí su formación a las elecciones. Ha escrito, nada más Aragonés anunciaba el adelanto electoral, ella ha escrito: las elecciones catalanas coinciden con la fiesta mayor de Ripoll. Si esto no es un presagio, la concurrencia Alianza Catalana, Ana Pantaleoni, supondría la aparición de una nueva fuerza independentista en la oferta electoral, pero con un eje completamente distinto al independentismo que conocemos hasta ahora, o no tanto.
No tanto, pero yo quería comentar eso precisamente. Yo que he tenido que escuchar a todos hoy, a todos los que han salido a hablar sobre el tema, solo había dos personas realmente contentas. Sílvia Orriols, que ha sido la primera en escribir, y Puigdemont. Yo hacía tiempo que no veía a Carles Puigdemont tan contento e incluso emocionado ante la perspectiva que se le abría. Lo que yo no creo es que haya modulado exactamente esa alegría, porque al final lo que acabe pasando depende de Marchena, del juez Marchena y del juez de Arena. Es decir, el Supremo tiene la última palabra y tiene que decidir si levanta las cautelares, y tiene 2 meses para decidirlo. Es decir, esa inmediatez de la que esperan que se les aplicará la amnistía, veremos si llega tan rápido o no. No sé cómo, yo creo que no cambiará tanto el panorama electoral, sino que volveremos a unas minorías muy débiles. No creo que haya un ganador claro, y eso nos llevará otra vez a ver qué pasa. Y luego lo que veo es que hay mucho odio entre los candidatos. O sea, no hay buen rollo en la política catalana, pero de ninguna manera. Es decir, la forma en que Aragonés habla de Jessica Albiach, o la forma de que Salvador Illa habla de Ada Colau, o no sé, me hace pensar que es difícil, o la forma de que Puigdemont habla de no sé, de que lleguemos a algún tipo de acuerdo, o lleguemos a algo después de estas elecciones. Rico. De todas formas, Ana, nada comparado a lo del Congreso, ¿eh? Quiero decir que Alberto y Pedro se tienen mucho menos cariño. Sí, pero se lo dicen más, ¿eh? No, aquí vamos. Siempre es off the record todo, sin duda. Quiero decir que me gustaría que se dijeran más cosas a la cara. Vale, tú sí quieres un poco más de animación. Ha llamado gobernador civil sí, pero lo he dicho Aragonés, de una manera, ¿no? Que no... Sí, bueno, sí, le he dicho que era el gobernador civil. Bueno, de todas formas, tu pregunta era sobre Junts. Yo creo que Junts ha hecho hoy lo único que podía hacer, que era frenar el debate, cualquier debate interno. Al poner a Puigdemont encima de la mesa, el debate se terminó y a Junts lo pilla sin candidato, como a casi todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues han hecho políticamente lo único sensato. Yo creo que Puigdemont se lo va a pensar, aunque hoy se haya mostrado tan alegre, porque él es consciente, de que las elecciones no van a ser solo sobre independencia, como otros años. Se va a hablar del casino sin duda, pero se va a hablar de financiación, se va a hablar de rodalíes, se va a hablar de otros temas que yo creo que es lo que él tiene que valorar, si realmente le interesa ese marco en el que no la independencia y Waterloo no van a ser los únicos protagonistas. ¿Que es el mayor activo que tienen? Pues no hay absolutamente ninguna duda, pero bueno, que si no se abriría un abanico, que por un lado yo creo que la candidata favorita de Puigdemont sería Nogueras, probablemente, pero quien más posibilidades tiene sería Rull, ¿no? Que también cuenta con el apoyo de Giró, y yo creo que probablemente sí que tendría esa capacidad. El segundo elemento que ha salido que se ha comentado, yo creo que a Junts el adelanto no le viene mal, precisamente porque pilla. Si a ellos les pilla sin candidato claro, aunque siempre tienen la carta Puigdemont, obviamente, a quien les pilla completamente con el pie cambiado es a la extrema derecha catalana, e incluso esa lista de la que se habló, que quería impulsar la ANC, ¿no? Entonces, estas dos opciones que sí que robarían básicamente voto a Junts, el que robasen, porque eso no lo sabemos, pero sí que entraría en su base electoral, pues sí que las pilla con muchísimas mayores complicaciones. Se podrán presentar, pero desde luego con muchísimo menos tiempo para formar ahí una candidatura sólida, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista de Junts ese es un poco el análisis. Y al que coge esto también con el pie cambiado es al Partido Popular, porque Feijóo rompió públicamente con su todavía líder allí en Cataluña, Alejandro Fernández. Se han dicho de todo el uno y el otro de forma cruzada en público. Pero claro, no sé si tiene mucha otra alternativa ahora mismo. Marela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, no esperaban en la calle Génova este adelanto que pilla al cuartel general popular sin designar formalmente un candidato, lo que convierte en muy difícil un cambio de cabeza de cartel del PP en Cataluña. El adelanto, por tanto, refuerza la posición de Alejandro Fernández como cabeza de lista, a pesar de las indisimuladas tensiones entre él y la calle Génova a raíz de las conversaciones del PP con Junts en las semanas previas a la investidura fallida de Feijóo.
Hace meses, Génova exploró otras opciones, pero nunca se dio el paso de convocar un congreso del partido ante el temor de que hubiera dos listas en unas primarias, cuando las encuestas además sonríen al PP en Cataluña. Creen en la calle Génova que están en condiciones de sorpasar a Vox y superar los 10 escaños, así que no quieren tensiones internas. Por eso se instala la idea en las filas populares de que Fernández será el candidato del PP, aunque nadie se atreve a descartar por completo un giro de timón, ni el nombre de la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat. Estamos preparados. Me atrevería a decir que nacimos preparados. Y lo hacemos ilusionados, llenos de fuerza. Solo un Partido Popular sólido, decisivo, con fuerza y que sea capaz de aglutinar, que seremos capaces de aglutinar a todos aquellos catalanes que creemos en la España constitucional, vengan de donde vengan, puede traer esa nueva etapa para Cataluña, que será además el inicio de una nueva etapa para España. Hablaba así Alejandro Fernández en rueda de prensa, actuando como candidato inspector. La decisión final será de Génova, donde hoy eludían la pregunta, respondiendo que el principal cartel electoral del partido en Cataluña será el propio Feijóo. La decisión final será de Génova. En el caso de los comunes, no tiene ninguna pinta de que vayan a dejar nada en manos de Sumar. De hecho, vamos a asistir claramente a cómo los comunes se distancian del paraguas y marca Sumar después de los resultados perfectamente descriptibles que obtuvo la candidatura de Yolanda Díaz en las gallegas. Josué Coello. ¿Qué tal? Buenas noches. Ni un mes ha pasado desde las elecciones gallegas y algo ha cambiado en Sumar desde aquella noche del 18 de febrero. Ante aquel desastre electoral y ante lo que está por venir, los partidos de la coalición empezaron a reivindicar más que nunca su autonomía ante la marca Sumar, una marca que la propia Yolanda Díaz reivindicaba ante las dudas. Hay que lanzar el proyecto de Sumar y más que nunca se necesita sumar y organización. Primero fue Izquierda Unida con su papel en Sumar, después Más Madrid o Compromís con su marca en los territorios y ahora los comunes, con su rechazo a los presupuestos en Cataluña, han dejado muy claro que funcionan de forma ajena al tutelaje de la vicepresidenta, una forma de operar que Yolanda Díaz apoya. No me compete a mí invitar a los comunes, eso es una tarea que tienen los comunes. Sumar es una formación plurinacional, no centralista, y deciden los comunes. La pregunta es si Yolanda Díaz podía haber hecho algo más para evitar la ruptura de las negociaciones en Cataluña. Fuentes de Sumar nos dicen que comparten la decisión de los comunes ante el rechazo de Esquerra y PSC a sus propuestas. Por cierto, que hablando de Esquerra, el enfado de la formación con Sumar es mayúsculo tras lo vivido hoy, asegurando en privado que se han roto los puentes entre ambas formaciones. Lo que se ha roto seguro ya es la negociación presupuestaria. No va a haber presupuestos para 2024. Pedro Sánchez ha tomado la decisión de no dedicar a eso ni un minuto más, pero es imposible sacar unos presupuestos en esta clave, ya con todos los partidos metiendo el turbo electoral, con Esquerra cabreada con los comunes, absolutamente imposible. Nos ha confirmado María Jesús Montero al inicio de hora 25 que no habrá presupuestos del 24, que están pensando ya en los del 25. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. La intención del Gobierno era aprobar los presupuestos de este año 2024 lo antes posible. En los últimos días, de hecho, se estaban cerrando compromisos pendientes con los socios, como la publicación de las balanzas fiscales que reclamaba Junts, con la intención de precipitar los acuerdos. Pero esa decisión de Aragonés ha alterado el plan. Lo confirmaba la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en este programa reconocía que el escenario político ha cambiado con el adelanto electoral. Sin duda, la convocatoria electoral en Cataluña altera de forma clara el tablero político. Actualmente los presupuestos en España, como ustedes bien conocen, están prorrogados desde el 1 de enero y lo que corresponde, lo que toca después de leer los acontecimientos y siendo realistas, es realmente aprovechar estos trabajos y estos preacuerdos que hemos llegado con algunas formaciones políticas para trabajar en los presupuestos de 2025. Sánchez ha comunicado esta tarde al resto del Gobierno la decisión. Hacienda ha hecho lo mismo con los socios parlamentarios, con los que espera, eso sí, sacar adelante las cuentas del año que viene. Junts estaba dispuesto a seguir dialogando con el Ejecutivo si cumplía con sus peticiones. Menos margen tenía Esquerra, donde veían difícil mantener la negociación con el Gobierno, del que forma parte el partido que le ha tumbado su proyecto de ley. Aunque en el propio PSOE también creen que con su candidato Salvador Illa en plena campaña no se podía estar negociando concesiones con los independentistas a la vez. El candidato del PSC es la apuesta de Sánchez, el líder territorial más fuerte, Aimar, y el que le servirá para evaluar el impacto electoral de la ley de amnistía. Lerma, gracias, buenas noches. Buenas noches. Juliana.
Ya verás, como escuche Paje eso desde el extrarradio, lo del líder territorial más fuerte en Salvador Illa, ya verás. No, le voy dando vueltas a la situación. Vamos a ver, si imaginemos que hoy esto no hubiese ocurrido. ¿Qué es lo que venía? Bueno, venía una negociación presupuestaria dura, difícil. Junts ya había dicho que nadie interprete que el acuerdo de la ley de amnistía supone ya automáticamente la aprobación de los presupuestos, es decir, que paso a paso, ¿no? Una negociación complicada, muy vinculada evidentemente a la pre-campaña electoral catalana, y a su vez el regreso de Puigdemont a Cataluña, quizá no con la escenografía de Tarradellas en el 77, entre otras cosas, porque si se hubiese optado por esa escenografía no habría en la calle la gente que hubo cuando Tarradellas, por lo tanto otro tipo de escenografía, pero digamos un fuerte protagonismo de Junts de aquí hasta la fecha de las elecciones en Cataluña. Lo que es la decisión de hoy modifica el calendario político y anula ese plan, ¿no? El gobierno se queda sin presupuestos y hoy veo muchos comentarios como si esto fuese, bueno, se prorrogan los del año pasado y se negocian los del año que viene. Y los del año que viene se pueden prorrogar otro año, con lo cual ya casi cubres la legislatura. Es decir, la prórroga de los presupuestos de 2023 puede ser interpretada como un cierto contratiempo para el gobierno, pero no es la explosión del volcán Krakatoa sobre el gobierno que le van a inundar de cenizas. Hombre, era Pedro Sánchez el que decía en el 18 que sí, gobierno lo principal que tiene que hacer es sacar unos presupuestos, porque si no tiene nada que gobernar, y que un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina. Luego puedes negociar a los del año que viene. Claro, puedes negociar es decir, aquí insisto en mi idea, se ha producido una reordenación del calendario. Yo no pongo en duda la autonomía de movimientos de los comuns en la política catalana. No la voy a poner en duda, porque si la pones en duda quizá me equivocaría. No pongo en duda, en fin, todas las piezas de este mecanismo de relojería a veces difícil de entender, que es la política catalana. No lo pongo en duda. Ahora, digo lo siguiente, es decir, si el Partido Socialista, si el gobierno de España hubiese considerado cardinal, absolutamente importante, absolutamente imprescindible, absolutamente prioritario la aprobación de los presupuestos del 2024, bastaba con levantar la cuestión del hard rock. O sea, a mí nadie me va a convencer de que el hard rock de Tarragona mueve la política de Estado en España con la que tenemos montada en estos momentos. Sinceramente, por aquí no paso. Creo que no es así. Y creo que en el fondo, no digo que todo esto obedezca a una extraordinaria maquinación. Los acontecimientos se van produciendo, no se llega a un acuerdo, y en el momento que se ve que no se llega a un acuerdo, hay dos opciones: o levantas el pie y dejas, es decir, le dices a Aragonés, mira, nos olvidamos del hard rock y se aprueban los presupuestos, o bien, oye, si hay que ir a elecciones, se va a elecciones. Creo que se ha optado por esto porque todo el mundo ha hecho sus cálculos, y yo creo que tanto Esquerra Republicana como el PSC como Comuns han coincidido que este escenario de elecciones tampoco es malo para ellos. Yo me imagino esta tarde al ayudante de Reinders entrando y diciéndole, comisario, que mire usted, que le tienen aquí toreándole, llevan 3 reuniones los españoles pidiéndole que esto lo telen, y ahora resulta que se meten unas elecciones más ahí en el calendario, y por lo tanto ya terminan por destrozar cualquier incentivo que pudiera tener cualquiera por llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Trico. Sí, bueno, incentivos, de todas formas, el PP no tiene ninguno, porque va por la disculpa 37, y yo creo que las 9 siguientes ya las tienen preparadas y cocinadas en Génova, o sea que es el menor de los problemas, ¿no? A ver, yo creo que obviamente una vez que haya adelanto electoral en Cataluña, pues que ha hecho muy bien el gobierno en salir y decir que renuncia a los presupuestos estatales, porque bueno, ¿quién se los iba a apoyar? Obviamente no Esquerra ni Junts, y aparte, efectivamente, la negociación siempre supone cesión y perjudicaría a ella también, ¿no? Los presupuestos están prorrogados. Obviamente no es la primera vez que un gobierno que el gobierno del Estado funciona con presupuestos prorrogados.
Pero bueno, yo es que, ¿cuál va a ser el panorama para los presupuestos de 2025? Pues hay que esperar al resultado electoral, pero tampoco parecen fáciles, porque si ya quedase de primera fuerza y pudiese formar gobierno, es evidente que no lo haría al mismo tiempo con Esquerra y Junts, y el que quedase fuera tampoco tendría un enorme incentivo para aprobar los presupuestos, ¿no? Yo, sinceramente, compartiendo que el Hard Rock seguro que no ha sido el detonante o ha sido la disculpa, perdón, más bien, yo sinceramente creo que al gobierno central le venía mejor aprobar los presupuestos ahora. Ana Pantaleoni, Esther Vera, antes de despedir esta hora de radio, os pido un titular de esta jornada, de las consecuencias políticas que va a tener esta jornada. Esther, empiezo por ti. Yo creo que lo que se abre ahora realmente es una nueva etapa en la que los electores repartirán cartas de nuevo, y lo que tienen que decidir no es solo a quién le dan el voto, aunque sea tapándose la nariz, sino también qué alianza, qué coalición se dibuja en el futuro para abrir una nueva etapa en Cataluña. Pantaleoni. Yo me voy a centrar más en los problemas de cuando nos llegue menos agua en los grifos en Barcelona y demás, y creo que la convocatoria electoral y la caída de estas cuentas lo que agravan es la gestión de una sequía que no sé qué vamos a hacer este verano en Cataluña. 14 años hace que no hay unas elecciones catalanas en tiempo. 14 años hace que no hay unas elecciones catalanas que no sean anticipadas. Alejandro Becerra. Han pasado 14 anys d'este anuncio. La meva decisió de convocar el poble de Catalunya a exercir el seu dret democràtic el proper diumenge. Es José Montilla, expresidente de la Generalitat, líder entonces de los socialistas catalanes, convocó las elecciones para el 28 de noviembre de 2010, solo 3 días antes de la fecha oficial, para evitar que cayera un miércoles. Y esta fue la última vez que no se convocaron elecciones anticipadamente. Cataluña giró después de 4 años de tripartito y la Convergencia y Unió de Artur Mas arrasó con 62 diputados, 14 más que la anterior convocatoria. Decidió entonces gobernar en minoría, con una raquítica capacidad para aprobar leyes. Ya entonces se preparaba el escenario para los próximos años. La relación entre las instituciones del Estado, entre la gente que manda en España, no solamente el gobierno, y la sociedad catalana, está en un divorcio creciente. Y acabó así. M'he reunit avui amb la presidenta del Parlament i amb el govern i els he anunciat la meva decisió de dissoldre el Parlament de Catalunya. Elecciones, 2 años antes de lo previsto. Hablaba más de una respuesta extraordinaria para un momento extraordinario, después de una diada masiva. El resultado le brindó el apoyo externo de Esquerra. Para 2014 convocó la famosa consulta del 9 de noviembre. Primer apartat. Vol que Catalunya esdevingui un estat. Y de nuevo elecciones anticipadas, 14 meses antes de lo previsto, para septiembre de 2015. Acabo de signar el decret de convocatòria de les properes eleccions al Parlament de Catalunya. El independentismo decidió concurrir bajo una sola marca, Junts pel Sí, y veía las elecciones como un plebiscito sobre la independencia. Después del referéndum ilegal de octubre de 2017, la convocatoria de elecciones anticipadas las decretó el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Por eso les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones. Por medio quedó la fuga del expresidente Puigdemont, el encarcelamiento de los líderes independentistas. Hasta mayo de 2018 no tomó posesión Quim Torra, que tuvo que dejar la presidencia por una pena de 1 año y medio de inhabilitación en septiembre de 2020. Prometo complir fidelment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat. Pere Aragonès se convirtió entonces en presidente en funciones y un mes después ocurrió algo insólito. Como no se acordó un nuevo candidato a presidir el gobierno, Roger Torrent, presidente del Parlamento, anuncia una nueva convocatoria electoral. Si no hay ningún candidato y no hay ningún debate de investidura que acabe con éxito, es decir, con la investidura de un presidente o presidenta de la Generalitat, nos vamos automáticamente al periodo electoral. En febrero de 2021 se celebraron las últimas elecciones, hasta hoy que se adelantan algo menos de un año, ya que tendrían que haberse celebrado en febrero de 2025. Hora 25. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, hoy será un poco complicado porque irá por barrios. De entrada, a primeras horas de mañana no tendremos que abrigarnos tanto en todo el país, las temperaturas esta noche bajarán menos, pero igualmente al empezar la mañana va a hacer un poco de frío.
Después, durante la tarde, la cosa va a cambiar dependiendo de qué punto. Básicamente porque va a aumentar la nubosidad, sobre todo en la mitad oeste, nubes que apenas dejarán algunas gotas, y solo recomendamos ropa para la lluvia en Galicia, donde sobre todo durante la tarde va a llover con intensidad y persistencia. En el resto del país más sol que nubes, y esto es lo que marcará diferencias en las temperaturas. Mañana por la tarde en el centro de la península y en el noroeste. En cambio, se mantendrán sin grandes cambios en el resto del país, subiendo en provincias como Valencia, Alicante y Murcia, donde durante la tarde va a hacer calor con máximas de más de 25 grados. Hasta mañana, Carbón. Adiós. Decíamos a las 10 que le ha venido Dios a ver a Isabel Díaz Ayuso con el adelanto electoral en Cataluña, porque si no, la noticia de apertura de cualquier informativo esta noche sería la que publica el diario.es, y es que al piso que tiene el novio de Isabel Díaz Ayuso, que se compró una vez que ya estaba siendo investigado por la agencia tributaria, en una investigación que ha derivado en una denuncia de la Fiscalía por delitos, a ese piso hay que sumar ahora un segundo piso. Isabel Díaz Ayuso y su novio viven en 2 pisos, uno encima del otro, y el segundo, del que no sabíamos nada, resulta que está a nombre del abogado del novio. El abogado del novio, Isabel Villar. Sí, este segundo piso es un ático de 155 metros cuadrados que está justo encima del piso en el que oficialmente vive Ayuso, el de los 183 metros que compró su novio. Este piso sí está a nombre del empresario de la pareja de la presidenta. El ático de encima no, está a nombre de una sociedad que administraba el abogado que representó a Alberto González, a la pareja de Ayuso, durante la inspección fiscal que ha terminado con esta denuncia a la Fiscalía. Este abogado es el administrador único de la sociedad que compró el ático el verano pasado, en julio de 2023, mismas fechas, cuenta el diario.es, en las que Ayuso y su novio se mudaron a la casa de abajo que él había comprado un año antes. Entre los 2 pisos comprados, primero el de abajo y luego el ático, suman más de 300 metros cuadrados en una lujosa zona de Madrid, en el barrio de Chamberí. Además, en el caso del ático no hay ninguna hipoteca de por medio. En el piso oficial, digamos, el que está a nombre del novio, sí hay una hipoteca de 500.000 euros, mucho menos del valor de mercado que tiene el piso, pero en el ático no hay hipoteca. Se compró este verano y sin ninguna hipoteca de por medio. El diario.es ha hablado con el gabinete de la presidenta madrileña. Se limitan a decir que desconocen si Ayuso disfruta de ese ático. Lo que sí niegan es que pague alquiler. Dicen además que no pueden responder por lo que haga el novio porque no es un cargo público. Cada vez hay más cosas por las que no pueden responder de lo que haga el novio. Rico, ¿a qué te suena todo esto? Bueno, yo creo que lo que a cualquier persona que sepa sumar, ¿no? A ver, hay tantos frentes. Pero bueno, el tema del segundo piso yo creo que va directamente a la cuestión que es más problemática para Ayuso, ¿no? Que es todo apunta que está beneficiándose de las consecuencias de ese pelotazo de 2 millones y sobre todo del presunto delito fiscal, porque esa es su conexión directa. Si ella vive en un piso comprado en parte con el dinero del presunto delito fiscal, si hay un segundo piso, si hay un Maserati con el que, bueno, pues imagino que no le habrá pasado lo de Ana Mato, ¿no? Que le apareció un Jaguar y no sabía cómo había sido en el garaje, y esto, el Maserati remite también a eso, ¿no? Bueno, quiero decir que es inexplicable, y la prueba de lo inexplicable que es la línea de defensa que ha utilizado hoy Ayuso, que no es una línea de defensa, claro, es decir, que hay una conspiración de todos los poderes del Estado para meterse con su pobre familia. Claro, yo creo que Sánchez ha demostrado una capacidad y que es un virtuoso de la política, pero yo creo que Ayuso tiene que elaborar esto un poco más, porque Sánchez obligó a su pareja a dar el pelotazo de los 2 millones. Sánchez le obligó a su pareja a cometer presuntamente delito fiscal. Sánchez le obligó a falsificar facturas. Sánchez le obligó a comprarse el Maserati. Sánchez le obligó a comprarse 2 pisos, por lo que sabemos. Claro, es algo una línea de defensa tan absolutamente débil que solo se lo pueden creer, bueno, pues los convencidos o los que cobran la nómina de Ayuso, ¿no? Pero la mala noticia en este caso para Ayuso es
que en contra de lo que dijo, que yo a lo mejor entiendo que no es experta en temas fiscales y que puede confundir algún concepto, pero claro, no estamos en una inspección salvaje, como dijo hoy, no, esa fase ya pasó. No sé si fue salvaje o no, pero lo que estamos es en una denuncia presentada ante un tribunal que ahora tiene que decidir si la admite y, por lo tanto, si abre un procedimiento judicial. El 99,99% de las opciones son que lo admita. Pero eso sí, estoy seguro que el PP está moviendo al hombre de atrás, al de adelante, al de arriba y al de abajo para que esa denuncia no se admita. Porque si se admite, sí que ahí los tiempos y la complicación es máxima, porque eso supone un procedimiento judicial, eso supone las declaraciones de los testigos, la declaración de la pareja, bueno, lo razonable, lo que hacen todos los delincuentes fiscales, en este caso estamos hablando de un presunto, pero ahora me refiero a los que delincuentes fiscales ya con sentencia firme es intentar pactar con la Fiscalía. Quiero decir que ella ha ganado tiempo con sus disculpas. Dios le ha venido a ver en forma de adelanto electoral, pero le ha venido a ver un día. Y este proceso, aparte de las nuevas informaciones que van saliendo, tiene unos tiempos muy complicados. Y tú puedes decir un día, intentar engañar a todos los ciudadanos diciendo que hay una inspección salvaje, pero es que las facturas falsificadas están ahí, el presunto delito están ahí, los bienes están ahí, el Maserati creo que sigue en el garaje y es muy difícil de explicar que tú eres Ana Mato y que no te enterabas de nada. Hoy Isabel Díaz Ayuso ha decidido ir a la confrontación directa con la Moncloa. Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja, en una persecución política escandalosa donde todo huele a turbio. Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal, cuando el único destruido aquí es él. Mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo. No, las sociedades pantallas que no es que se esté diciendo, es que lo dice la Fiscalía en su denuncia. Y en cualquier caso hay algo dentro de, más allá de la victimización política a la que ha dedicado hoy Ayuso sus 10-15 minutos de rueda de prensa, hay algo que ha dicho que es una cosa que tiene que ver con las franjas temporales. También quiero aclarar que se ciñe a una etapa de su vida, la de este particular, cuando ni siquiera éramos pareja. La próxima vez que salga con alguien le pediré el currículum, le pediré también si tiene alguna inspección de Hacienda y también el certificado de vacunación. Más allá de las gracietas, eso realmente no es así. Cuando el novio de Ayuso presenta la declaración del segundo ejercicio por el que Hacienda le denuncia, ahí ya sí, en 2022 ya sí eran pareja. Juliana. Pues mira, pienso que esta semana, que atención, estamos a miércoles todavía, quedan días, pueden pasar más cosas, pero habrán pasado 3 cosas de una cierta importancia, ¿no? Una, mañana se aprueba la ley de amnistía en el Congreso. 2, se han convocado elecciones en Cataluña que suponen una reordenación, como decíamos antes, del calendario político español, importante, lo iremos viendo. 3, Isabel Díaz Ayuso empieza a despedirse de la posibilidad de ser candidata a la presidencia del gobierno. Vamos a ver cuál es el desenlace de esta historia que en estos momentos está planteada. Rico lo ha planteado bien, es decir, a priori hay que ver si la denuncia que presenta Hacienda es aceptada por el juez. Pero ahí debe haber en estos momentos, digamos, un campo magnético alrededor del juez que tenga que tomar... Que algo más que un campo magnético. Que podría alterar todos los aparatos de medición del magnetismo. Vamos a ver ese campo magnético cómo se resuelve. Pero el fondo de la cuestión está ahí. El fondo de la cuestión es el siguiente, es decir, aun en el supuesto de que aquí no se hubiese cometido ninguna ilegalidad, bien, lo que la ciudadanía en estos momentos sabe es que en el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid hay un fuerte olfato mercantil que hace que ante una situación de emergencia en este país, una dramática situación de emergencia,
tanto su hermano como su compañero sentimental hayan creído oportuno ganarse la vida mediante el cobro de comisiones por el pago, por la venta de material médico en un momento en que el país lo necesitaba de una manera urgente y dramática. Estos son los hechos. Luego, evidentemente, eso se habrá hecho en el marco de la legalidad. Esto lo fija la justicia. En el caso de su hermano, pues quedó fijado que se había hecho en el marco de la legalidad. Y vamos a ver este segundo marco cómo queda fijado. Pero los hechos son los hechos. Son los que se están narrando estos días. Con estas cartas credenciales no se puede acudir políticamente a unas elecciones a la presidencia del gobierno de España, en las que no se vota en el interior de la burbuja del Madrid DF, del Madrid de la M30, que es una cosa un poco más compleja España que eso. Por lo tanto, en esta semana tenemos de momento, y a la espera de ulteriores novedades, ley de amnistía, elecciones en Cataluña, inflexión en el campo político de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, vamos a tener un cuarto elemento que conecta con Ayuso. El viernes se va a presentar el informe de la Comisión Ciudadana que analizó lo ocurrido en las residencias de Madrid, donde 7.291 personas fallecieron sin recibir atención hospitalaria mientras estos comisionistas se forraban. Y, por lo que yo sé, ese informe es un informe muy sólido que también tiene una importancia para mí clave. Hoy en Leganés había familiares de residentes fallecidos con camisetas con la cifra 7.291 recibiendo a Ayuso cuando se desplazó a ese municipio, ¿no? Y por añadir otro elemento, está la comisión de investigación. Es que los tiempos van más allá de hoy. Las elecciones en Cataluña no dan para tapar, por un lado, el tema judicial y, por otro, la comisión de investigación, que parece que se va a aprobar la semana que viene en el Congreso. Parece que está pactado ya entre el PSOE y sus socios, que van a tener interés en analizar diversas operaciones relacionadas con la pandemia y con este tipo de comisiones. Y, hombre, yo creo que la posibilidad de que pasen por esa comisión de investigación Ayuso, el hermano y la pareja, pues es que es tremenda. Es que no estamos hablando solo de ilegalidades, es que es la familia al completo casi, ¿no? Y esos son tiempos de la política que están ahí. Eso no se va a terminar esta semana. Por cierto, está contando desde esta tarde Radio Madrid, que el gobierno de Ayuso disparó en 2022 el dinero entregado al gigante sanitario Quirón, que según la denuncia de la Fiscalía es la principal fuente de ingresos de la pareja de la presidenta. En concreto fueron 393 millones de euros destinados a 3 hospitales para pagar una deuda adquirida con esa empresa desde 2015. Pero no se decide pagar el dinero hasta 2022, cuando se da la orden política de comenzar con esos pagos. Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal, Amar? Buenas noches. El objetivo era pagar las deudas de los distintos ejercicios desde 2015, pero no es hasta ese año, hasta 2022, cuando se da la orden política de comenzar con los pagos de golpe. Una inversión tan extraordinaria que contrasta con los apenas 20 millones destinados en 2020. Solo en el primer consejo tras esa orden política, el 16 de noviembre de 2022, se destinan ya 78 millones. El grueso de esos pagos voluntarios se produce solo unas semanas después de la destitución de la interventora general, que es quien se encarga de la fiscalización de esos pagos, destitución de la que el gobierno madrileño nunca explicó nada. Las empresas del Grupo Quirón son las más beneficiadas, aunque también se abonan las liquidaciones a empresas como Rivera Salud. Desde la consejería señalan que ese gasto entra dentro de la normalidad, dicen, y restan importancia a que se produzcan esas fechas, al entender que se llevan a cabo en función de los remanentes y de los acuerdos con las distintas empresas. Son las 11:15 de la noche, las 10:15 en Canarias. Nos vamos a Estados Unidos. Game or commercials? Game. Game or halftime show? Game.
Este es el primer vídeo que subió Joe Biden nada más abrirse una cuenta de TikTok, de eso hace solo unos meses, y hoy la Cámara de Representantes ha aprobado prohibir la red social TikTok allí en Estados Unidos si la empresa que está detrás, que es una empresa china, no vende su participación. Las autoridades de Estados Unidos sospechan que esta empresa china entrega los datos de los usuarios al régimen chino, así que quieren prohibir la red social allí en Estados Unidos si esta no se desvincula de esa compañía. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches. Buenas noches, Aymar, ¿qué tal? La propuesta ha salido adelante gracias a una amplia mayoría de congresistas, demócratas, republicanos, y ahora falta por ver, Sara, si ese consenso se repite en el Senado, que es el siguiente paso. Sí, ahora les toca a los senadores examinar esta ley. No está muy claro si va a prosperar, pero de hacerlo contará también con el apoyo de la Casa Blanca. Sin embargo, lo significativo ha sido esta votación hoy en la Cámara de Representantes, donde demócratas y republicanos no acostumbran a ponerse de acuerdo. En este caso, el denominador común ha sido China. Así lo argumentaba Mike Gallagher, congresista republicano de Wisconsin. This bill therefore forces TikTok to break up with the Chinese Communist Party. Esta ley fuerza a TikTok a romper con el Partido Comunista Chino, aseguraba. Les preocupa básicamente que Pekín tenga acceso a los datos de millones de usuarios, 1 de cada 2 tiene TikTok aquí, o que tenga la capacidad de influenciar las elecciones. Los pocos que han votado en contra creen que la ley es demasiado extrema o que atenta contra la libertad de expresión, que impactará negativamente a los jóvenes, a los creadores de contenido o a pequeños empresarios. Biden ha dicho ya que si el Senado aprueba la ley y el texto llega a su mesa, él la va a firmar, no va a usar el poder que tiene para vetarla, y la firmará pese a que eso le puede pasar factura con los votantes más jóvenes. El que no lo tiene tan claro, Sara, es Donald Trump, porque en su día sí que fue muy crítico con TikTok, pero ahora está en contra de prohibirla. Sí, hace unos días Donald Trump alardeaba de que durante su presidencia hubiese podido prohibir TikTok, pero que no lo hizo, y ahora lo que está haciendo es posicionarse a favor de la plataforma. No niega que suponga una amenaza, pero asegura que la prohibición beneficiaría a Facebook. Lo escuchamos. The thing I don't like is that without TikTok you can make Facebook bigger, and I consider Facebook to be an enemy of the people, along with a lot of the Sin media. TikTok, Facebook sale beneficiado y considero que Facebook es el enemigo del pueblo, al igual que muchos medios de comunicación, explicaba. Y aquí, Aymar, hay que tener en cuenta varios factores. Por un lado, recordemos que Trump fue expulsado de Facebook durante una época, después del asalto al Capitolio, y también está convencido Trump de que Meta benefició a Joe Biden en las elecciones de 2020. En cuanto al voto joven que comentabas, es cierto que esta ley puede tener un impacto negativo contra el presidente Biden, que en los últimos meses hemos visto cómo intenta hacer malabares con este tema. Hace poco, lo que comentaba, se hizo un TikTok de campaña, pero también ha prohibido la plataforma en el gobierno, en los dispositivos de todos los funcionarios. Buenas noches. Aquí en Europa la Unión está algo más cerca de aprobar... Joder, qué voz tengo hoy. Parezco un nombre y todo. La Unión Europea está algo más cerca de aprobar la primera ley del mundo para regular la inteligencia artificial. Hoy la ha aprobado el Parlamento Europeo, también por amplia mayoría, pero para que entre en vigor todavía tienen que ratificarla los estados, aunque eso en teoría es un trámite, porque el texto ya está pactado. Esa ley establece grados, gradúa los riesgos que representan los diferentes sistemas, las diferentes aplicaciones de inteligencia artificial. Dentro de los usos que prohíbe, incluye algunas excepciones, como el uso de la biometría por parte de las fuerzas de seguridad en algunos casos concretos. Karima Garbi. La ley clasifica a las inteligencias artificiales en función del riesgo que suponen. Una de las novedades del texto es que incorpora algunas excepciones a las que antes estaban prohibidas. Por ejemplo, el uso de la biometría en la videovigilancia en el espacio público en el caso de amenazas terroristas. En un segundo escalón están las IAs de alto riesgo, donde se encuentran los sistemas de gestión de trabajo o los capaces de crear imágenes y texto. Todos ellos sistemas que, como asegura Dragos Tudorache, ponente de la ley, pueden cambiar el contrato social de las democracias. Estas inteligencias artificiales deberán estar siempre bajo control humano, llevar registros de uso y respetar el resto de la legislación europea, como por ejemplo los derechos de autor, aunque no aclara si las prácticas como la de entrenar a las inteligencias artificiales incumplen este tipo de normas. Además, tras su aprobación, Thierry Breton, el comisario europeo de Mercado Interior, ha publicado en Twitter Democracia 1, Lobbies 0, en referencia a las presiones de empresas como la francesa Mistral, que estuvieron a punto de dejar la ley en nada.
Y sobre inteligencia artificial, una noticia importante que afecta a esta casa. Hoy la empresa OpenAI y Prisa Media, que es el grupo al que pertenece la SER, han anunciado un acuerdo de colaboración para que los modelos de inteligencia artificial de esa compañía se entrenen, aprendan de los contenidos escritos de Prisa Media, del País, de 5 Días, de AS, del HuffPost. Carlos Núñez, presidente ejecutivo de Prisa Media. Buenas noches. Buenas noches, Aimar. ¿Qué supone este acuerdo para Prisa Media? Bueno, este acuerdo es un acuerdo muy importante para Prisa Media porque es un nuevo capítulo en nuestro proceso de transformación digital que iniciamos ya hace 3 años. Este acuerdo nos está situando a la vanguardia de los principales grupos de comunicación mundiales en términos del uso de nuestros datos en los modelos de inteligencia artificial y en particular en el español, que es el lenguaje en el que trabajamos, donde somos el publisher, el editor preferencial elegido por OpenAI para alimentar sus modelos con nuestra información. Esto para nosotros como grupo, pero para la población en general, ¿esto en qué le va a repercutir? Desde mi punto de vista, para la población, para los usuarios, es un acuerdo también muy importante. ¿Por qué? Porque estamos contribuyendo desde la información veraz, rigurosa, independiente que generamos, estamos contribuyendo a un entorno veraz, alejado de las fake news, alejado de todo el marasmo de desinformación en el que muchas veces estamos sometidos, y con estas herramientas pues vamos a permitir llegar a nuevas audiencias con nuestros contenidos, con lo cual va a ser muy positivo para los usuarios. Es importante que la máquina, si se tiene que entrenar con algún tipo de información, que sea información buena, no sea lo que encuentre por ahí, ¿no? Y que ellos sepan que al final la información será información de los medios. En este caso el acuerdo es sobre información textual solo. ¿Y cuáles son los siguientes pasos que va a dar Prisa Media? Pues los siguientes pasos los podríamos establecer en 3 grandes hitos. Un primer paso, seguir desarrollándonos. Estamos haciendo trabajos y procesos en inteligencia artificial desde hace ya tiempo y vamos a seguir desarrollando nuestra estrategia de negocio apalancando en la inteligencia artificial. El segundo, vamos a extender acuerdos con otros jugadores en inteligencia artificial, y tanto en texto, donde ya lo hemos hecho, como en audio también. Y tercero, vamos a desarrollar nuevos casos de uso que aporten valor, como decía antes, a nuestros lectores, a nuestros oyentes, a nuestros anunciantes. Un ejemplo también, lo hemos anunciado recientemente, precisamente aquí en la SER, va a ser una de las cadenas de radio que lo va a utilizar, es la herramienta Verifica Audio, donde hemos desarrollado, basado en inteligencia artificial, una herramienta para ayudar a nuestros periodistas a identificar que no nos la cuelen, audio, ¿no? Exacto, audios fakes, ¿no? Carlos Núñez, presidente ejecutivo de Prisa Media. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Aimar. Buenas noches. Soledad Gallego Díaz. No hay que deprimirse, aunque haya tantos datos que nos empujen a ello, como los casos de corrupción, por ejemplo. Hay que pararse, sin embargo, a pensar un minuto y nos daremos cuenta de algo positivo. En España se investigan los posibles casos de corrupción y cuando se demuestran se castigan con severidad. Hay bastante gente ahora en la cárcel por ese motivo. Eso es fundamental. Sería mucho más preocupante que creyéramos que todo funciona como la seda en administraciones y partidos, cuando esa no es la realidad. Dicho eso, lo siguiente es tener los mecanismos necesarios para adelantarse e impedir que suceda. En las historias que se van levantando en los medios de comunicación, las más desagradables son, sin duda, las relacionadas con las comisiones cobradas por la venta de mascarillas en plena pandemia de COVID. Era esperable que, acuciados por la urgencia de salvar vidas, las administraciones compraran material sanitario deprisa y corriendo, sin prácticamente control. De hecho, los llamados procedimientos de urgencia en la licitación pública permiten saltarse esos requisitos, pero lo que no permiten es olvidarse de controlar esos contratos ex post, es decir, pasada la urgencia. Todas las administraciones debieron revisar con calma y profesionalidad los contratos firmados, su procedencia y su calidad. Y si no lo han hecho, aún deben hacerlo. Punto y 25. Y vamos a cerrar esta edición de Hora 25 con una noticia muy importante respecto al novio de Isabel Díaz Ayuso, porque, en fin, deja en el aire todo el argumento de la presidenta de la Comunidad de Madrid de que todo esto era una persecución, que iban a por ella y demás, que no había por dónde cogerlo. Bueno, es que resulta que el novio de Ayuso, el abogado del novio de Ayuso,
ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto en el que él se declarara culpable para evitar el juicio. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Información a la que ha tenido acceso la cadena SER. Correo electrónico de Carlos Neira, el abogado de Alberto González, en el que se observa que es la propia defensa del novio de Ayuso quien propone a la Fiscalía de Madrid un pacto, un acuerdo de conformidad para saldar esa deuda con Hacienda. Un acuerdo de conformidad que implicaría asumir la condena por 2 delitos fiscales y pagar la cantidad adeudada. Unos delitos fiscales que en ese correo electrónico se expone que ciertamente se producen. Es decir, que Alberto González, el novio de Ayuso, admitiría la comisión de 2 delitos fiscales por un total de 350.000 euros. Ese sería el relato, el correo electrónico que obra en poder de la cadena SER, que explicaría que ha sido la defensa de Alberto González Amador quien ha propuesto a la Fiscalía alcanzar un acuerdo de conformidad que evite la celebración del juicio. Según fuentes jurídicas, la respuesta de la Fiscalía ha sido que eso se debe dilucidar en el juicio y que entonces será tiempo de mirar o no la adopción de algún tipo de acuerdo. La Fiscalía de Madrid prepara a esta hora un comunicado que será conocido en las próximas horas. Campos, ¿sabemos la fecha de ese correo electrónico en el que el abogado del novio de Ayuso muestra la disposición del novio de Ayuso a declararse culpable? Anterior a principios de este mes de marzo, que es cuando la Fiscalía de Madrid presentó la denuncia ante los juzgados de Plaza Castilla. Campos, tú que controlas mucho de todos estos procedimientos que para los demás se nos hacen ahí un poco cuesta arriba, cuando uno muestra su voluntad o disposición a declararse culpable, si luego no se llega a un acuerdo con la Fiscalía, pero tú no has mostrado ya tu disposición a declararte culpable, ¿no has asumido ya de alguna manera que hay un hecho delictivo que asumes? En el correo lo está expresando, dice, te cito textualmente del correo, delitos fiscales que ciertamente se producen. Está asumiendo la defensa del novio de Ayuso que efectivamente cometió esos delitos fiscales por los años 2020 y 2021 y ofrece a la Fiscalía la posibilidad, el ruego de que no se celebre el juicio, de que se alcance un acuerdo de conformidad y asumir esa posible condena previo pago además de las cantidades devengadas. Te escuchamos mañana en Hoy por Hoy con Ángels Campos. Adiós. Un abrazo. Mañana, por cierto, será ya 14 de marzo de 2024. Se cumplirán mañana 20 años de la victoria de Zapatero. El expresidente Zapatero estará mañana, en la noche en la que se cumplen 20 años de su victoria, en Hora 25. Hasta mañana, descansen. Adiós. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.